Hola, hola. A ver, vamos a resolver hoy uno de los misterios más grandes al aprender coreano. ¿Cómo hacemos para dejar de sonar como un robot y empezar a hablar con esa fluidez que tanto queremos? ¿Les suena familiar? Seguro que sí, a todos nos ha pasado. Intentamos decir una frase simple y sale algo como todo cortado, sílaba por sílaba. Bueno, pues justo ahí está el problema. Esa es la razón principal por la que nuestro coreano puede sonar, digamos, un poquito artificial. Y ojo que la culpa no es del vocabulario. No se trata de memorizar más y más palabras. Para nada. El verdadero secreto, el truco, está en una especie de magia que conecta esas palabras. Piensen en el coreano como un río que fluye. Y bueno, hoy vamos a descubrir juntos esas corrientes secretas que lo hacen moverse así. Muy bien. Aquí es donde empieza lo bueno. Vamos a ver 3, llamémosles magias de la pronunciación, que van a cambiar por completo cómo suena nuestro coreano. Son esas reglas que los hablantes nativos usan, sin siquiera darse cuenta. A ver, la primera magia, y quizá la más importante, es el enlace. La idea es súper sencilla. Imaginen que una sílaba termina en una consonante, ¿ok? Y la siguiente empieza con ese circulito, que no suena, es mudo. Pues, ¿qué pasa? La consonante final se muda a ese espacio vacío de al lado, tal cual, como si se cambiara a una casa que está vacía y justo al lado. Miren cómo funciona en la práctica. La palabra para música, en lugar de decirla cortada, se une y suena mucho más fluido. Lo mismo con la siguiente. En vez de pronunciar 2 sílabas separadas, el sonido se desliza. Y con la última, una palabra que parece larga se vuelve súper fácil de decir. ¿Ven? Esta regla es la que crea esos puentes que unen todo. Ok, vamos con la segunda magia. Esta es la que le da al coreano ese punch, ¿saben? Su ritmo. Es como el latido del corazón del idioma. Pasa que cuando ciertas consonantes se encuentran, como que chocan, y la segunda se pronuncia más fuerte, más tensa, y es justo eso lo que evita que todo suene plano y aburrido. Aquí se ve perfecto. En lugar de decir la primera palabra de forma plana, se obtiene un sonido con más ritmo. ¿Notan la diferencia? En vez de decirlo separado, el sonido como que se fortalece. Y lo mismo con la tercera, cobra vida. Es un cambio pequeño, sí, pero es justo ese cambio de tensión lo que hace que todo suene mucho más auténtico, con más energía. Y este es el punto clave, ¿eh? Hay que sentir ese ritmo, disfrutarlo. No es que lo estemos diciendo mal, al contrario, es una parte esencial del idioma, lo que le da sabor. Así que, a abrazar ese pulso. Y llegamos a la tercera magia, que para mí es la más lista de todas. Piénsenlo como un lubricante para la lengua. El coreano es un idioma súper eficiente. A veces, los sonidos cambian un poquitito para que la transición entre ellos sea más suave, más fácil. Básicamente, la lengua busca el camino más cómodo, el de menor resistencia. Es pura inteligencia. Por ejemplo, intenten decir el primer caso. ¿Verdad que la lengua tiene que hacer como 2 movimientos raros? Ahora, escuchen la pronunciación correcta. Es mucho más fácil, mucho más fluido. Y pasa lo mismo con la segunda palabra, que se suaviza para conectar mejor. Como ven, el cuerpo busca la comodidad y el idioma, pues, se adapta. Perfecto. Ya tenemos el sonido. Ahora vamos a la estructura, a ver cómo se arman las oraciones. Si el sonido era la música, pues ahora toca aprender la letra de la canción. Y aquí va la regla de oro, la más importante de todas y que no se puede, pero que no se puede romper. En español decimos yo como arroz, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Bueno, en coreano el orden es diferente. Yo arroz como. Sujeto, objeto y verbo. La acción, el verbo, siempre va al final. Siempre. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo sabemos qué palabra es el sujeto o cuál es el objeto? Fácil, con unas etiquetas mágicas que se llaman partículas. Son como pegatinas que le ponemos a las palabras para saber qué función tienen. Unas marcan al que hace la acción, otras marcan a lo que recibe la acción, otras señalan el tema principal de la conversación y otras el lugar o el tiempo. Imagínense que son como esas etiquetas con los nombres en una fiesta, súper útiles para saber quién es quién. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Ahora sí, vamos a juntar todo lo que vimos, las 3 magias del sonido y las reglas de estructura.
Vamos a transformar una oración que suena a robot en una que suene completamente natural. Fíjense en esta transformación. ¡Es increíble! Primero tenemos la oración robótica, larga, cortada, sin vida. Pero ahora vamos a aplicarle la magia. Primero, la tensión, que le da fuerza a esas dos primeras palabras. Luego, el enlace, que conecta los sonidos para que fluyan juntos. Y por último, el lubricante, que suaviza la pronunciación del verbo para que sea más fácil de decir. ¿Y el resultado? ¡Pum! Una frase conectada, con ritmo, totalmente natural. ¡Fantástico! Ahora que ya conocen los secretos, el siguiente paso es obvio: practicar. Aquí les dejamos una pequeña hoja de ruta para llevar todo esto al siguiente nivel. A ver, en resumen, estos son los nuevos superpoderes que acabamos de desbloquear. Tenemos la fluidez del enlace, el ritmo de la tensión, la suavidad del lubricante, la lógica de la estructura de las frases y la claridad que nos dan las partículas. Con esto ya tenemos las bases para sonar mucho más natural. Y para seguir avanzando, la clave es sumergirse en el idioma. Imitar lo que escuchan en los K-dramas es genial para clavar el ritmo y la entonación. Revisar webtoons o letras de K-pop ayuda a mantener el lenguaje súper actual. Y claro, lo más importante, practicar con hablantes nativos para poner todo esto a prueba en conversaciones de verdad. Y para terminar, les dejo una pregunta, un pequeño reto. Con estas nuevas herramientas en la mano, ¿qué frase que antes les sonaba a robot van a intentar transformar hoy mismo? El viaje para sonar más natural en coreano empieza justo ahora, aplicando esta magia en la próxima frase que aprendan. Hola. A ver, vamos a resolver hoy uno de los misterios más grandes al aprender coreano. ¿Cómo hacemos para dejar de sonar como un robot y empezar a hablar con esa fluidez que tanto queremos? ¿Les suena familiar? Seguro que sí, a todos nos ha pasado. Intentamos decir una frase simple y sale algo como todo cortado, sílaba por sílaba. Bueno, pues justo ahí está el problema. Esa es la razón principal por la que nuestro coreano puede sonar, digamos, un poquito artificial. Y ojo que la culpa no es del vocabulario. No se trata de memorizar más y más palabras. Para nada. El verdadero secreto, el truco, está en una especie de magia que conecta esas palabras. Piensen en el coreano como un río que fluye. Y bueno, hoy vamos a descubrir juntos esas corrientes secretas que lo hacen moverse así. Muy bien. Aquí es donde empieza lo bueno. Vamos a ver 3, llamémosles magias de la pronunciación, que van a cambiar por completo cómo suena nuestro coreano. Son esas reglas que los hablantes nativos usan, sin siquiera darse cuenta. A ver, la primera magia, y quizá la más importante, es el enlace. La idea es súper sencilla. Imaginen que una sílaba termina en una consonante, ¿ok? Y la siguiente empieza con ese circulito, que no suena, es mudo. Pues, ¿qué pasa? La consonante final se muda a ese espacio vacío de al lado, tal cual, como si se cambiara a una casa que está vacía y justo al lado. Miren cómo funciona en la práctica. La palabra para música, en lugar de decirla cortada, se une y suena mucho más fluido. Lo mismo con la siguiente. En vez de pronunciar 2 sílabas separadas, el sonido se desliza. Y con la última, una palabra que parece larga se vuelve súper fácil de decir. ¿Ven? Esta regla es la que crea esos puentes que unen todo. Ok, vamos con la segunda magia. Esta es la que le da al coreano ese punch, ¿saben? Su ritmo. Es como el latido del corazón del idioma. Pasa que cuando ciertas consonantes se encuentran, como que chocan, y la segunda se pronuncia más fuerte, más densa, y es justo eso lo que evita que todo suene plano y aburrido. Aquí se ve perfecto. En lugar de decir la primera palabra de forma plana, se obtiene un sonido con más ritmo. ¿Notan la diferencia? En vez de decirlo separado, el sonido como que se fortalece. Y lo mismo con la tercera, cobra vida. Es un cambio pequeño, sí, pero es justo ese cambio de tensión lo que hace que todo suene mucho más auténtico, con más energía. Y este es el punto clave, ¿eh? Hay que sentir ese ritmo, disfrutarlo. No es que lo estemos diciendo mal, al contrario, es una parte esencial del idioma, lo que le da sabor. Así que, a abrazar ese pulso. Y llegamos a la tercera magia, que para mí es la más lista de todas. Piénsenlo como un lubricante para la lengua.
El coreano es un idioma súper eficiente. A veces, los sonidos cambian un poquitito para que la transición entre ellos sea más suave, más fácil. Básicamente, la lengua busca el camino más cómodo, el de menor resistencia. Es pura inteligencia. Por ejemplo, intenten decir el primer caso. ¿Verdad que la lengua tiene que hacer como 2 movimientos raros? Ahora, escuchen la pronunciación correcta. Es mucho más fácil, mucho más fluido. Y pasa lo mismo con la segunda palabra, que se suaviza para conectar mejor. Como ven, el cuerpo busca la comodidad y el idioma, pues, se adapta. Perfecto. Ya tenemos el sonido. Ahora vamos a la estructura, a ver cómo se arman las oraciones. Si el sonido era la música, pues ahora toca aprender la letra de la canción. Y aquí va la regla de oro, la más importante de todas y que no se puede, pero que no se puede romper. En español decimos yo como arroz, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Bueno, en coreano el orden es diferente. Yo arroz como. Sujeto, objeto y verbo. La acción, el verbo, siempre va al final. Siempre. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo sabemos qué palabra es el sujeto o cuál es el objeto? Fácil, con unas etiquetas mágicas que se llaman partículas. Son como pegatinas que le ponemos a las palabras para saber qué función tienen. Unas marcan al que hace la acción, otras marcan a lo que recibe la acción, otras señalan el tema principal de la conversación y otras el lugar o el tiempo. Imagínense que son como esas etiquetas con los nombres en una fiesta, súper útiles para saber quién es quién. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Ahora sí, vamos a juntar todo lo que vimos, las 3 magias del sonido y las reglas de estructura. Vamos a transformar una oración que suena a robot en una que suene completamente natural. Fíjense en esta transformación. Es increíble. Primero tenemos la oración robótica, larga, cortada, sin vida. Pero ahora vamos a aplicarle la magia. Primero, la tensión, que le da fuerza a esas 2 primeras palabras. Luego, el enlace, que conecta los sonidos para que fluyan juntos. Y por último, el lubricante, que suaviza la pronunciación del verbo para que sea más fácil de decir. ¿Y el resultado? ¡Pum! Una frase conectada, con ritmo, totalmente natural. ¡Fantástico! Ahora que ya conocen los secretos, el siguiente paso es obvio. Practicar. Aquí les dejamos una pequeña hoja de ruta para llevar todo esto al siguiente nivel. A ver, en resumen, estos son los nuevos superpoderes que acabamos de desbloquear. Tenemos la fluidez del enlace, el ritmo de la tensión, la suavidad del lubricante, la lógica de la estructura de las frases y la claridad que nos dan las partículas. Con esto ya tenemos las bases para sonar mucho más natural. Y para seguir avanzando, la clave es sumergirse en el idioma. Imitar lo que escuchan en los K-dramas es genial para clavar el ritmo y la entonación. Revisar webtoons o letras de K-pop ayuda a mantener el lenguaje súper actual. Y claro, lo más importante, practicar con hablantes nativos para poner todo esto a prueba en conversaciones de verdad. Y para terminar, les dejo una pregunta, un pequeño reto. Con estas nuevas herramientas en la mano, ¿qué frase que antes les sonaba a robot van a intentar transformar hoy mismo? El viaje para sonar más natural en coreano empieza justo ahora, aplicando esta magia en la próxima frase que aprendan.